Dejar de sentir que el proceso creativo es un bloqueo constante, de salir del estancamiento y ordenarse para llegar a las entregas es como otro santo grial de la creatividad, todos lo queremos de alguna manera. Es un tema que tiene como intrínsecamente esta idea de que hay un secreto, hay algo que tú no sabes, que tú no haces y los demás sí, que los demás son hiperproductivos y tú no haces ni mierda. Y necesitas buscar sí o sí aquel método mágico de organización que te cambie la vida y el proceso creativo. Y en los talleres y en otros espacios que compartimos me suelen hacer esta pregunta de cómo haces para organizarte cargada con un poco de desesperación y eso es como una cosa de ¿a quién le diste agua de calzón y a qué santo le rezaste? Y me lo preguntan así porque quieren atajos, hacks, trucos para pegarle al perro, para hacerlo bien y se quedan al final con esta idea de que es o azar y le fue bien y esta vieja fue de buenas y eso pasó, o es hiperdisciplinada, yo nunca lo podré hacer y es como que esta dualidad entre o es muy de buenas, la suerte y el azar, o es hiperdisciplinada y se levanta a las 4 de la mañana a meditar y a tomarse su jugo verde y por eso es que le funciona la creatividad. Pero si tú no estás buscando el atajo de la organización de tu creatividad, sino que quieres probar, jugar, estar dispuesto y dispuesta a ver tu proceso, a organizar las fichas para que a ti te encajen en tu propio rompecabezas y te funcione a ti, pues genial, porque te voy a contar algunos ejercicios y cosas prácticas que hemos hecho en mis cursos que me aplico a mi propio proceso creativo, ya sea con marcas, ya sea con mi proceso creativo personal, en hacer contenido también, y a mis estudiantes, para ordenar las ideas, la inspiración y salir del caos mental. Este es un espacio seguro para que muevas tu creatividad fuera de los mandatos y las reglas. Aquí hablaremos de esos procesos que están dentro del proceso creativo, esos que poco se hablan porque ocurren en la profundidad de la mente y el corazón de los creadores y creadoras. Mi nombre es Paola Rojas, yo soy artista y tallerista y te invito a que muevas conmigo tu culo creativo. Las fichas de tu proceso creativo van a empezar a encajar el día que estés dispuesto a verte. A ver realmente cuál es tu proceso creativo, no el que tenemos idealizado, sino lo que tú realmente haces en tu día a día, qué no haces, qué evades, a qué le tienes miedo, ver el mierdero que puedas tener y ver realmente cuáles son esas metas que quieres en tu creatividad, cuáles son esos resultados que quieres tener. Y esto suena acá como discurso de disciplina y de que solo tenemos que hacer, pero no se trata de eso. Ese es uno de los primeros ejercicios que les voy a mostrar, que es bien interesante para empezar a ordenar el proceso creativo de adentro hacia afuera. No hay cosa que genere más caos en el proceso que querer ser alguien más y tacharse de procrastinador o procrastinadora y estar acomodado en ese bloqueo creativo, como que te estás ahí en esa zona donde fantaseas ser otro artista, pero no haces nada tampoco en tu propio proceso y sientes que absolutamente todo lo que haces está mal, ¿no? Y que te juzgas por no sacar obras y por no producir, etc. Pero tengo una pregunta. ¿Realmente tú qué quieres con tu creatividad en los próximos 6 meses? ¿Y qué requieres con tu creatividad en estos próximos 6 meses? Y voy a hacer acá un pequeño disclaimer con esto. Con querer me refiero a una meta personal, es decir, tú qué quieres hacer, ¿no? Más allá de la meta desdibujada y gigantesca de quiero ser la mejor o el mejor, no me refiero a eso, sino yo quiero de aquí a 6 meses hacer un par de obras más porque quiero terminar mi portafolio, etcétera, ¿no? Ese es el querer personal. Y el requerir, es decir, qué requieres con tu creatividad, un poco qué te toca, porque no depende de ti. Quizás tú trabajas en una agencia, trabajas en un estudio de fotografía, es decir, estás bajo el mando del proceso creativo de una empresa y no puedes pretender quizás meter todos tus temas y todo lo que te gusta en esa empresa. Entonces, ese querer y ese requerir, lo voy a hablar así en este podcast, para que empecemos a entender cómo ordenar nuestras expectativas. Aunque esto suene muy interior y poco práctico, les prometo que esta va a ser la base que les va a dar mucha más fuerza a la hora de organizar su proceso creativo en la práctica, en lo concreto y en lo que todos ustedes quieren, que yo sé que quieren que les diga como mis 5 aplicaciones mágicas para organizarme y nunca sufrir en el proceso creativo. Sí se las voy a dar, pero esto necesita un contexto y el contexto justamente es ordenar nuestras expectativas. Y les voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Camila estuvo hace unos días en varias mentorías,
de proceso creativo. Y entonces, bueno, obviamente ella me dio la autorización para contarles acá la experiencia, pero me pareció una experiencia como muy concreta y muy interesante, de alguien real que lo ha vivido en carne propia y que sé que es la historia de muchos, para que entiendan cómo funciona esta vaina de este orden que les estoy proponiendo. Camila es diseñadora, ella trabaja en un estudio de diseño, como todo el mundo, trabajamos para comer y pues genial cuando se unen las pasiones con nuestro trabajo, ¿no? Pero muchas veces pues no entra diciendo, oh, wow, voy a ser muy creativo y el trabajo resulta siendo pues con unos ritmos que no están alineados a lo que nosotros somos, etcétera, etcétera. Bueno, la típica historia a todos nos ha pasado. Y aparte, Camila tiene su proyecto alterno de ilustración por encargo, digamos que su emprendimiento ya lleva varios años como haciéndole ojitos por ahí, pero pues hasta ahora digamos que ya dijo, bueno, me voy a poner en orden, este es mi proyecto. Cuando empezamos las mentorías, empezamos a revisar su proceso creativo y pues obviamente ella tenía una frustración porque toda su energía, su tiempo, ella me decía como la rompedera de cabeza está puesta en llegar a las entregas de su trabajo y no a las entregas que ella que se ponía ella en su emprendimiento de ilustración, que pues muchas veces esas entregas no eran a clientes, sino como que a organizar su Instagram, a tener más obras para que la gente le pidiera ese estilo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ella qué quería como meta, como resultado? Esperaba darle a ese proyecto de ilustración una esencia propia, un estilo propio que sus clientes y para que sus clientes le encargaran de ese estilo, ¿no? Pues como que es lógico que uno necesita tener pues de ese estilo que quiere, que es muy alineado a su esencia, para que la gente lo pida. Y ella requería, es decir, el deber en su estudio de diseño, en su vida diaria, dedicar tiempo y energía a un tipo de creatividad, y ojo acá que esto es importante, donde ya conocía las reglas, que se volvió un proceso mecánico y sobre todo establecido. Es decir, ese trabajo le imponía de alguna manera un ideal de creatividad, una forma establecida en donde el estilo tiene que ser este o este del cliente y tiene que venir directamente de los referentes y de las tendencias, porque así se le presentó al cliente. Entonces, esta forma de hacer mecánica, inconscientemente, la llevó, que no le gustaba nada y que no lo disfrutaba, lo llevó a su proyecto personal, pongámosle así. Entonces, también empezamos a revisar en el proceso, ella qué quería en el proceso, no en el resultado. ¿Cómo se quería sentir? Y ahí esta pregunta cambia mucho. Si quieren la anoten, la hagan el ejercicio. Esto parece un taller. Pero funciona muy bien hacer esto porque muy poca gente se pregunta cómo se quiere sentir. Es como si uno quisiera llegar a esa meta sin importar si no duermo, sin importar si no como, sin importar si me siento de la mierda. No lo van a disfrutar, lo van a dejar a los 2 días. Y eso también es procrastinar, pero por una razón lógica, ¿no? Como que procrastino porque no me gusta lo que estoy haciendo. Por más que la meta sí me gusta, el camino no. En fin, el caso es que ella quería sentirse en el proceso como una exploradora que descubre como todos estos inputs de su propio estilo. Ese camino es muy emocionante, yo le decía, yo lo he vivido y no hay nada que dé más satisfacción que ese camino, es decir, que independientemente que si te salen las obras, si te llaman de no sé dónde a exponer o lo que sea que pase, descubras que tú tienes una creación muy propia y que es posible ponerla en la realidad y que es posible que tu voz sea escuchada y eso es muy lindo. Entonces, cuando vemos el panorama de todas esas expectativas que les cuento, pues vemos por qué se genera un desorden interno. Y es que hay intenciones contrarias. Entonces, vamos a ver cuáles eran esas intenciones. Pero antes, acá una aclaración. La creatividad no es solo disciplina, no es lineal, no es como de malas, es así, ya, y lo vas a lograr y nos castigamos. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así porque entonces podemos meter toda la creatividad en una tabla de Excel. Pero todas las personas que me escuchan acá son creativos y creativas. Sabemos que no funciona así. No funciona, no se te ocurre la idea cuando quieres, se te ocurre en la ducha. No se te ocurre, la frase estrella para decir en una discusión, en el momento de la discusión, sino se te ocurre un año después y la repites en tu cabeza. Entonces la creatividad no es lineal, no ocurre cuando tú quieres y es que ahí está como el meollo del asunto y cómo aprendemos a gestionar todo esto. Tú puedes ser muy organizado, tú puedes ser muy disciplinado, tú puedes levantarte a las 5 de la mañana, porque yo he sido esa persona
Pero cuando una parte de ti, una intención, una parte de ti va remando hacia un lado y otra parte de ti va remando hacia el otro, no vamos a avanzar por más disciplinados y por más que estemos dispuestos a hacer y hacer y hacer. Y entonces el proceso creativo lo empiezas a asociar con tortura pura y dura. Y así llegan a mis mentorías y así lo recibo y me da risa un poco porque todos hemos pasado por ahí y creemos que es normal y creemos que este bloqueo creativo es normal. La creatividad es así. Y me quedé ahí en la creatividad de mi trabajo de 8 a 5. No existe más y ya está, ¿sí? Entonces, vuelvo al ejemplo con Camila. Una parte de sí, ella quería explorar. Es decir, quería explorar, no es tener un resultado específico, no es ser la mejor, es explorar y ya es jugar. Explorar requiere un proceso creativo que no es lineal y que no siempre le da resultados finales, obviamente, ¿no? Otra parte de sí misma requería una linealidad, un orden, una previsión. Necesitamos, o sea, en su agencia, en su estudio, le decían como, necesito saber cuándo me lo vas a entregar, ¿no? Porque necesitamos prever. Entonces su proceso no podía ser una locura y una fiesta porque necesitaba entregar X cosa que cumpliera unas expectativas externas. Entonces el orden lo empezamos a ver desde adentro del proceso completo, no solamente de por qué no estás haciendo lo que tienes que hacer, porque no es así. ¿Cuánto tiempo le dedicaba al día a su proyecto? ¿Con qué intención? ¿Qué hacía cuando no le salía como quería? ¿Qué miedos tenía? ¿Qué estaba evitando? ¿Por qué procrastinaba? ¿Por qué dejaba las cosas quizás a medias a veces? ¿Por qué no las terminaba? Y entonces, después de toda esta profundización que hacemos en las mentorías, que pues acá se las resumo como en 3 minutos, pero duramos mucho tiempo haciendo esto, el orden de ella empezó a ser algo así. La mente quiere un orden, la mente quiere una linealidad, paso 1, 2 y 3, dame un tutorial, dame la app, yo no quiero sentir que no estoy haciendo bien las cosas, yo solamente quiero decir voy por el camino correcto y ya está, pero no es así. Entonces les voy a ilustrar un poco cómo empezó a hacer el orden de Cami. Primero empezamos a ver, ok, ¿qué pasa si le das espacios en tu agenda a la exploración, que es un deseo que ella tenía en su proceso independientemente del resultado? Con la única expectativa de divertirse, porque allí seguro iba a encontrar su estilo propio y como ahí se encuentra algo muy lindo, no todas las personas, pero muchas sí, y yo también, en la exploración sin sentido uno encuentra la pasión. Toda esa motivación que dicen es que no estoy motivado, es que nada me motiva, es que bueno, ahí está. ¿Por qué? Porque es un juego, es como volver a ser niños y es genial, ¿no? Obviamente tenemos que estar dispuestos y abiertos a generar, o sea, miren cómo es como un juego entre un adulto y un niño. Un adulto pone sí o sí todos los días en su agenda o 3 días a la semana o un día o lo que sea que tengan que adaptarlo a su propio proceso y a su propia vida, 1 hora para explorar. Y tiene que ir a la tienda a comprar los materiales. Un man de 35 años tiene que ir a la tienda a comprar los materiales y dice, ay, me siento rarísimo. Bueno, hay que atravesar todas esas puertas de incomodidad y dejar de creer que esto es solamente para kinder. Después, ¿cómo más se veía el orden de Cami? En vez de tener 50 tableros de Pinterest como un mood board para prever que le iban a salir estilos de ahí, que no quiere decir que eso esté mal, sino que a ella puntualmente eso la bloqueaba porque le daba una imagen a la cual llegar y si no llegaba a esa entonces se moría, empezó a tener cuadernos, como de esos cuadernos de ilustración para explorar y jugar y que se los pudiese llevar a todos lados porque le quitaba como esta sensación de estar trabajando sentada en la silla como de la oficina, como que la sacaba de su entorno. Y empezó a ordenar su trabajo de cliente, su trabajo de oficina, pues, entendiendo que allá sí se requería linealidad, como que lo organizó en su cabeza. Entonces podía generar maneras de hacerlo más rápido, si no fueran las más creativas, pero se necesitaban allá. Le dio más atención a lo que sus clientes pedían y empezó a hacer mejor su servicio. Y empezó a dejar de querer que sus clientes le den lo que quiere obtener en la exploración. Suena un poco extraño separarlo así, pero a ella le funcionó. Por eso esto no es un asunto de consejos genéricos, porque no, depende de cada caso. Pero, es decir, dejar de pedirle a los clientes como si fueran nuestros papás, de, ay, por favor, déjame explorar, porque es que yo soy muy creativo y no me dejas ser creativo, porque no, porque pues le estás ofreciendo un servicio, esa persona busca solucionar un problema y ya está. Entonces, ¿por qué no abrirle el espacio a la creatividad de nuestra propia vida?
Si ven acá, ya se generó un orden en las expectativas. Y cuando ordenamos lo que esperamos del proceso y de las ideas, cambia la intención del proceso creativo. Y ahí sí podemos meter todas las herramientas que hagan falta y que nos ayuden a lograr eso. Los bloques de tiempo, el levantarme a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6, el club de las 11, 12 a.m., lo que sea. Pero lo que hace este ordenamiento, esta organización de las expectativas, es dar una intención mucho más profunda y que todas esas partes de ti no estén peleándose una a las otras porque una quiere lograr la exposición en no sé qué país y la otra quiere explorar y jugar y no pensar en resultado y bla, 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 ¿cierto? Te da una intención y esa intención es un propósito mayor alineado a lo que uno es y lo que uno quiere en la creatividad. Bueno, ¿qué herramientas entonces podríamos empezar a combinar cuando ya sabemos, ya ordenamos las expectativas? Por ejemplo, bloques de tiempo. Eso simplemente es organizar tus prioridades de acuerdo a tu caso específico y personal, en donde en tu agenda, yo utilizo Google Calendar, y eso sí lo hago yo así, pero sagrado desde hace muchos años. Y sobre todo lo hacía cuando trabajaba en otro lugar y cuando tenía proyectos como por obligación. Entonces, lo que uno hace es simplemente en la agenda darle sí o sí tiempo a ese algo que pues primero obviamente tengo que saber cuáles son las expectativas y ordenarlas y bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, yo le doy al hacer de obra artística, no contenido no es obra, es diferente. Obra, lo que ustedes ven en mi Instagram y todo eso, mi portafolio, mi obra. Y es empezar, lo que yo hago es que le doy 1 hora diaria, porque a mí nunca se me ocurre en el momento, o sea, yo no puedo, por ejemplo, pensar la obra el mismo día que la hago y la publico. Imposible, nunca ha pasado y no creo que vaya a pasar. 1 hora diaria donde voy avanzando y avanzando lentamente. Si no me gustó esa obra, pruebo otra y no le pongo drama a las cosas. Y eso lo que hace es que ya te pone un objetivo en la vida real y dejas de habitar la excusa. Porque cuando estás habitando y viviendo en la excusa, dices, no sé cómo empezar, y bueno, un montón de vocecitas. No, es simplemente, ok, 1 hora diaria o 1 hora a la semana para explorar porque me gusta la creatividad. ¿Acaso no es suficiente razón esa? Que nos guste la creatividad y nos guste hacer lo que hacemos. Yo creo que sí. 2, espacios físicos muy reales para dejar de darle el tiempo de sobra a la creatividad. Es decir, dejar de darle la última hoja del cuaderno rayado con mamarrachos mientras escuchamos al profesor aburrido. Dejar de hacerlo en la cama, no sé, ilustrando en la cama y desordenada, y más bien darle un rinconcito de la casa. Bueno, todo adaptado a la vida que tengamos. Camila le dio un cuaderno justamente para eso, porque hablábamos del mamarracho sin sentido y de lo que hacemos ahí medio aburrido si la creatividad ocupa un papel y un espacio ahí como medio raro. No, es decir, ok, tengo un cuaderno y este cuaderno es muy lindo y lo decoro y esto y le doy un espacio en mi vida, es muy simbólico. Yo personalmente lo que tengo es un estante donde guardo todo lo que me gusta, entonces lo tengo clasificado literal. En un lugar tengo las slimes, las masas, las arcillas, en otro tengo los juguetes rotos, en otro tengo las sobras de otros juguetes rotos, tengo tijeras, o sea, la miscelánea, pues la juguetería. Pero eso es muy lindo porque hace que yo le dé un espacio y diga, ok, esta es mi prioridad. Después de haber ordenado las expectativas, y que espero que hagan el ejercicio y que dejen de evitar la excusa, empezamos a ordenar la inspiración. Entonces imagínense que su creatividad es una casa y ya más o menos sabemos qué intención tenemos, es decir, ya sabemos más o menos que vamos a entrar, que la vamos de pronto a limpiar porque tenemos que organizarnos. Ahora, ¿cuál es la puerta de entrada a la creatividad? O a concretar una idea, ¿no? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen en su proceso creativo? Y vayan respondiéndoselo ahí en la cabeza. Seguramente me van a decir que investigar, ver referentes, inspiración. Es decir, recolectar recursos que te detonen algo más y que tú digas, puedo empezar por acá. Es el punto de partida, ¿cierto? Y si esa inspiración, digamos que es una puerta, esa es el primer paso, la entrada, ¿de qué tamaño es tu puerta? ¿A qué dejas entrar y a qué no? ¿Qué tan grande es tu puerta? ¿Qué tan fácil es entrar a la casa de la creatividad? Es súper difícil porque te pones un montón de obstáculos en el camino de que tienes que terminar el diplomado y que tienes que hacer esto y lo otro para poder entrar la inspiración.
o tienes que hacer una tesis doctoral para poder entrar la inspiración, o tiene que verse la inspiración de cierta manera como mis artistas favoritos, pero resulta que yo no soy como ellos y entonces como no se me ve así, entonces le cierro la puerta en la cara y o es una puerta muy pequeña o es una puerta muy difícil de entrar. O es una puerta súper, súper minúscula porque solo deja entrar lo que a mí me enseñaron que era posible usar como inspiración. Es decir, que si yo soy fotógrafo solamente me puedo inspirar en la luz. Y si soy fotógrafo documental solo me puedo inspirar en las historias de la población. Y si soy fotógrafa artística, no sé, si soy fotografía creativa, entonces solamente puedo jugar con objetos, lo que sea, ¿no? Yo un día elegí, y digo elegí porque sí, literalmente fue una elección, de que esa puerta de la inspiración siempre estuviera abierta y yo dejo entrar absolutamente todo lo que se siente bien y lo que me da mucha tranquilidad. No la urgencia, ya no lo hago, quizás en cosas más administrativas, los cursos y cosas así en donde sí estoy ofreciendo un servicio, sí soy un poquito fastidiosa y me cuesta manejar esa parte, pero en mi creatividad como tal, no hay urgencia, no hay esta sensación de que me estoy perdiendo de algo, no hay esa sensación de, ay, como todos están haciendo NFTs, entonces yo también me meto a la ola. Como todos están haciendo colores no sé qué y mis amigos del colegio están haciendo los colores de no sé qué mierdas en las obras, yo también lo voy a hacer. Porque la puerta entonces ya no es tuya, sino que dejas que entren otras cosas que no eres tú. Y entonces para desbloquear la inspiración, ¿a qué nos podemos anclar? Nos anclamos a la curiosidad. Esto suena a cliché y va a decir, sí, yo sé que es la curiosidad y seamos como niños, etcétera, etcétera. Pero, ¿a qué me refiero con curiosidad? A literalmente vivir en un mundo, porque esta es o sea, ahí uno tiene que cambiar la manera en la que se relaciona con el mundo. No es solamente decir, ay, yo soy fotógrafo y voy a buscar fotos de plantas para tomarle fotos macro. O sea, no se trata de eso, sino simplemente decir, ok, ¿por qué todo lo que veo a mi alrededor es así y por qué no es de otra manera? ¿Y cómo yo podría transformarlo, jugar con eso, entenderlo, comprenderlo y reírme y divertirme y ya está? Entonces, después de la curiosidad a ese por qué que me anclo como un niño que simplemente quiere descubrir, me anclo a una emoción. Y, por ejemplo, la empiezo a buscar. Entonces, mis emociones o esas sensaciones como el placer y el juego. La diversión y el placer como de crear, bueno, es algo así. Entonces, primero para empezar a desbloquear esa inspiración y para ordenarla, porque es que con ese desbloqueo viene el orden, busca esa emoción intrínseca de tu curiosidad. Para mí es el placer, el juego, y créanme que esto le da una gasolina a la creatividad, ni la hijo de puta, o sea, le da la motivación que uno busca, no la van a encontrar en el libro, la van a encontrar en anclarse a esta emoción y buscarla todo el tiempo. Obviamente con un propósito mayor que es hacer lo que se me venga en gana y hacer lo que me gusta, pues porque es suficiente razón o la razón que ustedes quieran. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque acá empieza a suceder un problema. ¿Cómo ordeno lo que entra en esa puerta de inspiración? ¿Cierto? Es decir, tengo muchos intereses, me gustan muchas cosas, recolecto muchas cosas en Pinterest y no sé cómo ordenarlo. Como que en mi cabeza todas esas cosas juegan y bailan y como que no les encuentro forma y como que no bajan a la vida real, sino que se quedan en ideas, en sensaciones y en sentimientos. Ok, vas a buscar un formato, una herramienta, un espacio que te permita alojar todo eso que entra por la gran puerta de la inspiración sin tanto juicio. ¿Ok? Como quieran, si quieren un Pinterest, lo que sea, yo no uso eso. Yo lo que hago es que hago como una especie, es decir, como una especie de tablero, sí, como con fichitas, por decirlo así, en una aplicación que se llama Notion, que les voy a deletrear porque siempre me la preguntan, Notion. La buscan, está para celular, para el computador y es muy interesante porque tiene muchas plantillas, entonces uno aloja información de manera más visual. Y después lo que vas a hacer es que vas a pasar eso que te da curiosidad, todo eso que guardaste, no importa lo que sea, lo vas a pasar por la experiencia. Y aquí viene la parte más difícil porque eso hace que uno tenga que hacer cosas, literalmente. Jugar, explorar. En mi Instagram vas a ver varios ejercicios para jugar y explorar. Por ahí en un mes, 2 meses yo creo que ya lanzo mi primer libro de ejercicios de inspiración. Ahí van a encontrar como 50 maneras para hacerlo, literalmente. Pero bueno. Entonces, esto de pasarlo por la experiencia va a ser un filtro.
¿realmente me gusta esto? Es decir, si a mí me gusta la plastilina, digamos, y yo tengo 55,000 fotos de plastilina en Pinterest o en Notion, en donde sea, o las tengo pegadas en un cuaderno, pero nunca hago nada con ellas, pues se queda en la fantasía. ¿Y qué pasa si yo digo, ok, voy a hacer una exploración de uñas con plastilina, como cuando teníamos 5 años y lo hacíamos? Estoy segura que muchos se acordaron. Y uno empieza a decir, ok, las hice, ay, no me gustó, es súper dura esa plastilina. Y entonces esto de pasarlo por la experiencia funciona como un filtro. Es decir, empezamos a confrontarnos con las habilidades que tenemos entonces para trabajar esos materiales que nos gustan o esas ideas, conceptos, porque esto no solamente son objetos, sino ideas, conceptos, detonantes, pensamientos, ¿cierto? Y empezamos también a ver que quizás tenemos que mejorar ciertas habilidades o que en medio de esa ignorancia y de esa falta de habilidad podemos encontrar una manera más divertida de hacerlo a nuestra manera. Yo creo que si algo soy especialista es en eso, en encontrar formas que me funcionen. A mí me pasaba es que yo con las manualidades soy malísima, pero a mí me encanta jugar y tocar las cosas, y entonces yo siempre encontraba la manera en mis procesos creativos de que las vainas me funcionaran como fuera, como así, recortando mal, mandándolo a hacer, lo que sea, y eso generó mucha más creatividad en mí. Entonces, ese hacer con lo que te gusta y con lo que ya está anclada esa emoción de curiosidad o de la que sea que escojas, va a dar un resultado aunque no lo creas, aunque lo veas como un mierdero, una exploración ahí que no tiene ni pies ni cabeza, ni inicio ni final. Es un recurso probado y validado en tu experiencia y ya es un recurso creativo. Y ya empieza a tener cara de otra cosa que no es solamente, ay, una cosa que me gusta, no, me gustaban las velas y entonces yo jugué con esas velas y las derretí y las aplasté y las tiré por la ventana y hice una documentación de todo eso. Y me gustó que cuando aplasté la vela me di cuenta que le salió líquido, estoy hablando cualquier cosa, espero que se lo imaginen, y esas velas espichadas que le salen líquido ahora es mi recurso creativo y lo pongo en una obra y lo pulo y lo hago bien. Y entonces la gente en una entrevista me va a preguntar y me va a decir, ¿de dónde sacas la inspiración para espichar velas? ¿Es algo simbólico? ¿Es algo histórico? ¿Es algo político? Y tú vas a decir, no, es que las espiché y las tiré por la ventana y lo descubrí. Ahí está. Vas a tener otra carpeta, otro Pinterest, otro Notion, otro lo que sea, donde solamente estén los recursos validados por tu experiencia. Porque ahí tienes el recurso creativo, pero tienes algo que le va a dar mucha confianza y seguridad a tu cabeza, a tu mente, a tu cerebro. Tienes una forma de hacer. Ya tenemos un recuerdo implantado de yo hago esto. Obviamente uno en el proceso descubre más cosas, no es así tan, ay, yo solamente hago a partir de recuerdos. No, uno descubre en la experiencia, lógico. Pero es muy interesante tener esa confianza y decir, ok, no sé para dónde voy, no sé qué estoy haciendo muy bien, pero me gustan las velas espichadas porque ya lo hice. ¿Qué tomaría para que yo hiciera algo más gigante, grandioso, genial con todo esto? Algo que me pasó, bueno, no sé, creo que va a ser algo que no debería ser en un podcast y es como contarles algo que lo van a entender es visualmente, pero entonces me pueden chismosear en Instagram. Yo estoy como @PaolaRojasH o incluso en TikTok, el mismo usuario, y ahí van a ver un poco lo que yo hago a nivel visual. Pero resulta que un día yo empecé a explorar y un día me dio por jugar, o sea, como que después de tantas exploraciones, llegué a que podía imprimir, es decir, imprimía mi foto, imprimía ciertas partes deformadas de una foto y les ponía gelatina sin sabor encima. Me dirán, está loca, sí estoy loca. Además porque los moldes de esas gelatinas eran como tarros que encontré en medio de cuarentena del único lugar que estaba abierto al lado de mi casa. Entonces yo empecé a explorar tanto que lo convertí en una técnica que lo he utilizado en otras cosas y ahí mi cabeza, al ver las gelatinas y al ver los ojos deformados y las fotos impresas, empezó a generar una confianza enorme de que ya sabía hacer y le puse un nombre a la técnica o lo que sea, ¿cierto? Y hay acciones, es decir, que ya en tu cabeza no habrá ese caos mental de ay, tengo muchas ideas y no sé, no, vas a decir, ok, ya no tengo muchas ideas, tengo muchas maneras de hacer acciones, no solamente cosas que te gustan. Y una vez tengas estas dos carpetas, que eso ya ahí yo me demoraría como 47 años haciendo eso, pero esto es un ejercicio, adáptenlo como se les dé la gana. Una vez que tengas eso, entonces vas a empezar a ordenar tus ideas. Pasemos de una definición acá lo más escueta posible. Una idea no es más que una combinación de maneras de hacer,
de conceptos, de otras ideas. Entonces, no sé por dónde empezar. Una de las cosas que más caos genera en las ideas es no hacerlas, sino que dejarlas en un plano mental. Porque en nuestra mente, entonces, o sea, las dejamos en un plano mental, ¿pero por qué? Porque no se nos ocurre el mapa específico con la ruta que nos señala para concretar esa idea. Entonces me preguntan por Instagram, ¿cómo concretar ideas? ¿Cómo concretar ideas? Si no es como, juepucha, ¿cómo le resumo esto en una historia si no conozco su proceso? Como ese mapa no está en mi cabeza, entonces yo empiezo a decir, es que yo no sé, yo no poseo ese conocimiento. ¿Y qué pasa si te digo, o qué pasa si les digo, estoy hablando como entre singular, plural, no me importa. El caso, ¿qué pasa si te digo que no es necesario que lo veas todo y que la gente que crea y que está quizás en posiciones que tú admiras, tampoco lo sabe? Y yo lo entendí el día que entré a una agencia de publicidad. Entré a una agencia y yo dije, no, acá sí me van a enseñar a ser creativa, porque yo tenía el punto de vista, la creencia de que no era muy creativa, aunque no lo crean. O sea, yo creía que lo mío era arte y juego, pero no era creatividad, re loca. Cuando entré, yo me acuerdo mucho que tenían, bueno, las agencias tienen concursos y esas cosas, entonces en una de esas agencias tenían un concurso ahí que es re importante, internacional, y me dijeron, ay, tienes que pensar ideas para tal marca, tal marca, tal marca, que eran marcas muy grandes, y yo como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y pues me acuerdo que él me dijo como, ay, sí, te puedes apoyar en tal persona, que era un creativo, pues ya obviamente súper, no sé, con muchos años de experiencia. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo lo hago? O dame un ejercicio, o ¿cómo crees que lo va? No, bájalo a tu manera. Y quedé helada porque yo decía, ¿cómo así que a mi manera? Y me acuerdo que cuando, bueno, claramente pasó mucho tiempo hasta que me escogieron una idea. Siempre era no funciona, pero el caso es que ahí yo entendí, yo dije, cuando empezaban a hacer las ideas, a bajarlas a la realidad, pues marica, mucha gente no, o sea, no todos sabían todo lo que iba a suceder y eso era parte del proceso. Entonces, ¿qué pasa si te digo que la idea es un balbuceo? Que estás como tratando como de hacerla y vas escuchando más claramente cuando la haces. Entonces me vas a decir, no, pero es que eso es imposible en mi contexto porque yo trabajo en una empresa y a mí me exigen saber. Ok, para saber, para que tú le puedas ofrecer un servicio real a la gente, a tus clientes, necesitas experiencia. ¿Y qué mejor experiencia que el proceso creativo personal? O sea, obvio, yo no me paro con un cliente a decirle, ay, no sé. No, yo le digo, mira, yo hago esto se llama así, mi técnica es esta, mi técnica de las gelatinas de sin sabor es así, o sea, y obvio la gente entiende porque dice como, ah, claro, es una experiencia que ella ha acumulado en su proceso creativo personal. Entonces, las técnicas anteriores de ordenar tus expectativas para tener una intención y un propósito mayor a todo este desorden que tienes, ordenar tu inspiración pasándola por tu experiencia para tener formas de hacer, es una buena manera de empezar si puedes saber haciendo esto, ¿ok? Entonces dejemos de evitar la excusa. Ahora, no sé cómo elegir a la buena idea. Ya tengo ideas a medias o detonantes de ideas o ideas ahí como sueltas y no sé cuál elegir, que eso es algo que siempre me dicen, que pasamos mucho en el proceso, en el bloqueo creativo. Depende de la fase en la que estés. Entonces, si estás saliendo de un bloqueo creativo, si dejaste de crear por muchos meses, años, si hace mucho que no creas, si no has creado nunca en tu vida y te gustó este podcast y si quieres crear porque te gustan las manualidades o el diseño o lo que sea, requieres hacer más. Y no hacer desde esta perspectiva de trabajen vagos, estudien vagos, hagan porque son, o sea, no sé, latigazo ahí porque son procrastinadores. No, es hacer más, jugar más. ¿Para qué? Para soltar todos esos pensamientos fijos que nacieron en esa etapa de bloqueo. Yo sé que me van a decir, esta vieja se chifló, ¿de qué está hablando? A ver, cuando nosotros estamos en una etapa de bloqueo creativo, se empiezan como a ser muy fijos, muy sólidos estos pensamientos de, es que a mí no me salen las ideas y a los demás sí, es que yo no puedo o yo no sé por dónde empezar, y lo repetimos como loros mojados, tenaz, que creemos que es nuestra realidad. Entonces necesitamos hacer y mostrarle al cerebro como con hechos de no es tan así. Si sabes por dónde empezar, lo que pasa es que empiezas bien diferente, hay un orden ahí escondido. No es que no te salgan las ideas, es que tenías un desorden interno en donde creías que tenías que ser el mejor, pero tú no tienes que ser el mejor. Entonces te salen las ideas quizás con un nivel que todavía no está acorde a lo que quieres, pero puedes entrenar tus habilidades, ¿sí?
¿Cómo hacemos esto? Haciendo las cosas, no necesariamente, o sea, exploración, ejercicios, por eso yo soy la reina de los ejercicios y pongo 50.000 ejercicios porque es que para eso sirve. ¿Para qué? Para cumplir metas pequeñas y para generar esta hormona que creo que es serotonina, si no estoy mal, que generamos esa satisfacción que sentimos. Serotonina, ¿no es? Ay, no me acuerdo. ¿Oxitocina? No sé. No sé, puedo estar diciendo cualquier cosa. Pero generamos una satisfacción en el cerebro cuando cumplimos una tarea pequeña. Y eso es bien importante. Ahora, entonces, ¿qué elijo entonces ahí, no? Si estoy saliendo del bloqueo y quiero crear más. Bueno, elegir la idea más cercana posible a tus posibilidades de hacerla. Es decir, la que sea con los materiales que encuentres en la papelería de la esquina y que no te pongas la excusa de es que no tengo plata, sino que... O la idea que ya habías hecho y que la puedes recrear, ¿cierto? O esa exploración que ya probaste y que simplemente es pulirla un poco. Es la idea más cercana, ¿ok? Si ya estás en un punto en donde quieres pulir tus creaciones, donde quieres crear algo más grande, donde ya no tienes ese bloqueo encima, cargándolo en la espalda, vas a elegir aquella idea que tenga un 80-20. Y yo esto lo hago desde hace unos años para acá, yo creo que unos 3 años para acá, y me funciona muy bien porque mi proceso creativo de verdad avanza hacia las expectativas que yo quiero. Entonces, y lo hago más o menos cada mes, porque si lo hago todos los días me voy a enloquecer, yo no puedo, o sea, no me da la creatividad para eso. 80% divertido, ligero en el proceso, ¿no? O sea, es decir, con técnicas que ya conozco, que son divertidas, que las estoy repitiendo, que las estoy puliendo. Y el 20% que sea desconocido, que yo todavía no haya probado esa técnica, que yo todavía no haya probado esos conceptos, esas ideas, que tengan una posición diferente, una perspectiva diferente, que yo nunca haya explorado. Y este ejercicio... De ahí nació mi estilo propio, porque es que uno empieza a pulir y pulir, repite, por ejemplo, el color, repite el color, lo pule y le añade algo bien retador. No sé, por ejemplo, en mi caso, al principio lo retador era el slime, y de ahí empezó a nacer mi estilo propio también. Listo, digamos que ya sabes qué idea es elegir, ahora no sabes cómo hacer la realidad, esa idea entre tantas información que tienes en la cabeza. Y sobre todo que no sabes cómo hacer la realidad porque tienes muchas ideas y entonces entramos en pánico. Y me llegan diciendo a Instagram, como en el consultorio, como, hola, soy un desastre porque tengo muchas ideas. Y la verdad es que si se te acumulan muchas ideas y te abruma es porque hay un desbalance. Estás consumiéndote, estás informándote, pero no estás bajando nada a la realidad. Y ahí sí ni modos porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces, si le das espacio a la creatividad con cualquiera de los ejercicios que yo te he propuesto en este podcast, en mi Instagram, en mi TikTok, en mis cursos, de hecho hay una clase gratuita de desbloqueo creativo en mi canal de YouTube, me buscan como Paola Rojas y ahí la van a ver, o cómo salir del bloqueo creativo Paola Rojas. Entonces ahí hay un montón de ejercicios también, los hicimos en vivo, de hecho con más de 100 personas y eso fue muy interesante. Y entonces hay como ideas de otras personas, es chévere. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No como, de nuevo lo digo, no es por hacer porque soy malo y entonces tengo que castigarme haciendo mucho. No, es darle espacio a la creatividad. Si tú le das espacio a ella, ella te va a dar espacio a ti. Te va a dar lo que necesitas, entonces relax. Entonces ya te he dado un montón de herramientas para que bajes a la realidad, entonces ya no hay la excusa de tengo muchas ideas sin concretar, toca ponerse a hacer vainas. Pero hay herramientas que te pueden funcionar para que no se te olvide, para que sea más fácil elegir entre todas las ideas que tienes, para ver cuáles sí, cuáles no, cuáles pueden funcionar y que no se te quede ahí como en el tintero. 1. Vistas panorámicas. ¿A qué me refiero? Anotar todas las ideas es el típico consejo que escuchamos, es anota la idea en una servilleta para que no se te olvide, anótala en las hojas del celular. Genial, maravilloso. Pero yo prefiero anotar esas ideas y entenderlas después, no hacer mamarrachos y después que ni yo misma me entiendo. Es decir, anotar las ideas que tengamos todos los días, pero con una clasificación, etiquetarlas funcionalmente. Entonces, por ejemplo, yo lo hago, yo con mis obras de arte no lo hago porque ya tanto tiempo y tantos años como que para mí fluye en mi cabeza naturalmente, lo puedo hacer en un cuaderno y da igual. Pero en la creación de contenido sí lo hago. Ejemplo, una columna, pongo todas las ideas que sé que están a mi alcance en esta semana. Lo hago con los reels, por ejemplo, los TikToks, entonces pongo como, ok, tengo la idea de esta historia porque va, bla, bla, bla. 1, 2, 3, estas están en proceso.
No me pongo más de 3 porque me vuelvo loca. No me pongo una sola porque yo no funciono así. Entendiendo mi ritmo, yo funciono de hacer 3 ideas al tiempo. Toca mirar qué funciona para ti. Y en otras pongo, ok, estas ideas están alineadas a tal tema, a un tema de un taller que vaya a sacar. Entonces, por ejemplo, todas las ideas de desbloqueo creativo en otra columna. Y en otra columna las ideas que necesito algo más dinero, algo que no tengo ahora, una locación, un modelo, una cosa así, que son un poquito más lejanas, y voy y las tengo todas en Notion, en esta aplicación que les digo, porque me permite tener diferentes vistas. Entonces tengo una vista panorámica de cómo está mi proceso y la mente no empieza a decir, no hemos hecho ni mierda, somos no, cero. Le vamos a decir, ok, hay 3 ideas en proceso, las sacamos y seguimos con las demás, no nos vamos a morir. Otra cosa es empezar a usar las ideas en otros contextos que nos permiten hacer la realidad con libertad. Algo que puede funcionar muy bien si están en la universidad es usarlas en contextos educativos. Yo lo hago es al revés, porque yo soy profe, entonces lo que yo hago es que muchas ideas de obras o de exploraciones las uso para enseñar, cumplen ahí doble propósito. Y pues es muy interesante porque la gente ve la profundidad como del proceso de mi obra, bla, 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 bla. Pero también pues me funciona para hacer realidad las cosas y concretarlas, ¿no? Y a mis estudiantes en los ejercicios de mis cursos, de mis talleres, pues les digo, no hay límites. Yo sé que puedo un poco a veces limitar con los ejercicios, pero les digo, utilicen lo que les mueve acá, o sea, todas las ideas que han querido materializar. Y bueno, ¿qué más sirve entonces para ordenarnos? Hay una cosa que quizás no lo van a escuchar en otros lugares, y es, dejen de pensar que hay algo malo en ustedes, que por no concretar las ideas entonces somos malos, somos menos capaces. Hay una cosa que uno empieza a descubrir cuando empieza a organizarse, y es que hay un ritmo que todos tenemos y que para todos es diferente y que todos tenemos como un nivel de energía diferente. Entonces hay que empezar a entender el ritmo. Cuando uno deja de creerle tanto a la mente con esos escenarios catastróficos, o deja de buscar que el gurú le diga lo que tiene que hacer y empieza a probar. Por eso yo les decía al principio de este podcast, probar y encajar las piezas de su propio rompecabezas a ver si les funciona. Cuando uno empieza a hacer eso, empieza a encontrar un ritmo propio, un orden propio, como que los puntos se conectan. Honremos ese ritmo, porque detrás de ese caos puede haber ese orden que te lo vas a descubrir. Y ya casi arrancamos este nuevo taller de desbloqueo creativo. Es un taller genial, está en descuento hasta el 28 de julio, te ahorras casi 100,000 pesos colombianos o más o menos $20. Y es un taller de 4 semanas para salir del estancamiento, a concretar tus ideas desde la experimentación, la claridad y el orden, y sobre todo estas prácticas que son muy literalmente prácticas de creatividad pura y dura, pero también de autoconocimiento, con ejercicios que se adaptan a cualquier técnica artística. Es muy lindo porque pues es esta primera edición, entonces va a ser un poco más pequeño el taller. Vamos a tener un acompañamiento grupal, pero también lo pueden comprar con un acompañamiento individual, es decir, que me pondrían a mí como mentora. Entonces es bien interesante porque estoy segura que no va a ser un taller que vas a dejar tirado, como ese montón de videos que ves todo el tiempo y que dejas tirados los procesos a medias, sino que de verdad es una experiencia educativa. Así que empezamos el 2 de agosto, es en vivo, pero puedes ver las grabaciones si quieres también. Empezamos el 2 de agosto, pero hasta el 28 de julio tienes la posibilidad de comprarlo a un precio especial. Toda la información la vas a poder ver, depende de donde me estés escuchando. Lo voy a dejar en la descripción de YouTube, en la descripción de este episodio en Spotify. O te puedes ir a mi Instagram, @PaolaRojasH, y en el link de la bio vas a ver toda la información. Si te gustó este ejercicio, este episodio, este taller, pseudo episodio, ejercicio, lo que sea que haya sido todo esto, escríbeme en Instagram, me cuentas cómo fue tu experiencia escuchando y aplicando todo esto que te enseñé hoy.